Bueno, le decía a Jorge que se callara si los presento a Carlos. Tenemos el conversatorio, justo hoy nos viene bárbaro, de Carlos Raimundi y Rocco Carbone, que permanece en la clandestinidad. Buonasera. ¿Cómo Ahora va? más que nunca, ahora que ganaron, más clandestino aún. Ahora vamos a salir todos con fotitos en lugar de dar la truchita. Bueno, ¿cómo Ahora, lo vivieron, muchachos? y a mí me agarró bronca, luego se me fue. Y sí, al principio no te puede dar más que bronca, pero el tema es qué pasa después de la primera media hora. Sí, sí, duró poco, como decía vos. Y de hecho, si me permiten, voy a socializar un par de ideas. Porque al comienzo, cuando ayer me vi los resultados, me agarró es un poco de bronca, de desasosiego. Desasosiego, te iba a decir esa palabra, exactamente. Pero también hay que decir que lo de ayer fue una elección, es más, Claro. fue apenas una elección. Y en ese sentido quiero traer a colación una idea que es esta, que nuestras luchas, la lucha de los campos emancipatorios, son luchas largas. Y para recordar una cosa que no es argentina, pero que tiene que ver un poco con nosotros y nosotras, en Rusia la palabra revolución apareció en 1860. Y junto con esa palabra revolución aparecieron los primeros grupos revolucionarios, nihilistas. Ahora, recuerdo esto porque luego la concreción de esta palabra se verifica recién en 1917. Esto para demostrar efectivamente que nuestras luchas son largas. Lo de ayer, bueno, qué sé yo, no, nos agarró bronca, pero es un momento de las luchas que estamos Claro, pero hay enfrentando. que entender lo que pasó ayer, porque si no, no podemos salir de la encerrona, ¿no? Exacto. Ahora, en la clave, digamos, del entendimiento y tal vez, digamos, alguna pequeña sugerencia para ver qué podemos hacer. Yo creo que, incluso se decía antes, ¿no? Que en los momentos de crisis, la clase media, que es una clase que sostiene en gran parte a esta experiencia, en los momentos de crisis, la clase media sigue a la clase que le inspira confianza, por narrativa, por acción, y esa clase es la clase de la gran propiedad, que es la clase que localmente tiene acceso a los dólares y que internacionalmente tiene dólares. Ahora, digo esta oración y me viene a la cabeza un personaje un poco estúpido de Capusotto que dice, los dólares, llegaron los dólares. Seguramente lo habrán visto, ¿no? Y es un personaje tan Sí, estúpido que sí, dice, sí, es llegaron un los dólares. está muerto con los dólares, sí. Claro. Luego junta 4 o 5 dólares y invita a otro personaje a empujar a un maní e invita a otro personaje a tirar a la propia madre que está en silla de rueda, de la silla de rueda. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque antes de la elección del domingo, la crisis, creo que estaba en el salvataje, en el salvataje del país de parte de Trump y de Bessent. Ahora, ese salvataje o disque salvataje para la clase trabajadora significa asumir una nueva deuda y esa deuda implica esclavitud y también implica entrega de la soberanía. La soberanía es lo propio, no es nada más y nada menos que lo propio, lo que efectivamente permite la consecución de la vida, la propia casa, el propio lugar, el propio aire. Ahora, entrega de soberanía quiere decir también otra cosa, quiere decir disgregar el Estado. Estos tipos disgregan el Estado para alejarlo de la clase trabajadora y también lo obligan a ese mismo Estado a ser una máquina muy efectiva para la multiplicación de la riqueza, del poder y de los intereses de la clase de la gran propiedad, tanto local como global. Ahora, la clase media, ante la crisis, siente miedo, y me parece que fue el miedo que vimos en los días pasados, antes de la elección del domingo, respecto del salvataje. Y frente al miedo se espanta, pierde valor. Y qué hace? La clase media busca su salvación en la reacción, en el fascismo, en el conservadurismo, en la experiencia política como la de Milei. Y en ese movimiento, la clase media arrastra grandes sectores de las clases trabajadoras. Y esto sucede también cuando el campo de la emancipación, cuando el campo propio no es lo suficientemente decidido para guiar las expectativas, para guiar las esperanzas de las grandes mayorías. ¿Y por qué sucede esto? Porque me parece que nuestro campo en este momento está reconcentrado en una interna que profundiza el fraccionalismo histórico del campo nacional y popular.
Y la Sí. reacción cuando se sofistica cuando la emancipación no se mantiene firme, cuando la emancipación no mantiene su número, no mantiene su cohesión de clase. Bueno, esto me parece un poco lo que ha pasado con la elección de ayer. Le dejo la palabra a Carlos y luego Dale, eventualmente, así si tiene matizamos, tiempito, dale. digo un par de cosas más. Carlitos. Bueno, bueno, hoy terminé más temprano la clase de Lanús, si no me hubiera tomado allí el conversatorio. Entonces regresaba en el auto desde Lanús hasta La Plata, hasta mi casa, así que escuché todo el programa, desde el inicio, toda la interpretación de Sandra, toda la interpretación de Jorge y la de Beto Quevedo. Y bueno, obviamente que coincido en líneas generales, pero voy a resaltar algunas de las cosas. La primera de todas es que yo creo que ha habido una ola nacional que pone en un segundo plano completamente la cuestión de las internas de la provincia de Buenos Aires. Es decir, esto no se debió a un problema de táctica electoral, que puede haber sido más o menos acertada, pero eso queda en un segundo plano, porque la gente que votó en Salta, la gente que votó en Misiones, la gente que votó en Neuquén o en Córdoba, no tiene nada que ver con el desdoblamiento de la provincia de Buenos Aires. No, no hay una incidencia tan grande de la táctica electoral de la provincia como... Esto fue una cosa mucho más profunda que anida en la sociedad, y es ahí donde creo que tenemos que encontrar las razones. Em, yo creo que no hubo, ahí comparto absolutamente todo lo que dijo Beto Quevedo, pero hay una cosita donde tengo un matiz, que es en si ha cambiado o no nuestra sociedad en su aversión o en su antipatía con los Estados Unidos. Yo no creo que haya cambiado tanto. Yo creo más bien que la cuestión de Trump, la ayuda de Estados Unidos, tiene que ver no con el amor a Estados Unidos, sino con el miedo de lo que le podía pasar a la economía familiar. Mm. Es decir, cuando uno crea un clima y nosotros que estamos más informados, que miramos más en perspectiva, que tenemos un panorama de cómo va a ir evolucionando y cómo va a concluir este modelo sin trabajo, sin consumo, sin industria, con pura valorización financiera. Nosotros sabemos a dónde va a terminar. Pero una familia, una persona común, no tiene por qué tener nuestra misma perspectiva, sino que mira con más inmediatez lo que le está pasando. Y cuando alguien le dice, si al gobierno le va mal, el lunes estalla todo y vos ya no tenés la posibilidad de comprar un air fryer en cuotas, porque estalla todo, es por miedo que vota a favor de la ayuda de los Estados Unidos, no por simpatía a los Estados Unidos, ¿no? Este, lo otro que jugó muy fuerte es cómo instalaron el odio al peronismo. Eso hay que ver cómo se trabaja y cómo se remueve. Y lo tercero es que, y aquí engancho con cosas que dijeron ustedes, que obviamente también comparto, es que el malestar, la mala situación económica, no termina de atribuírsele completamente al actual gobierno, sino que es demasiado reciente el recuerdo del desorden. Nosotros no nos podemos olvidar que durante todo el año 2023 no había precios en la economía, no había precios. Y al no haber precio no había actividad. Y eso se sintió muy Sí, fuerte. quedó marcado a Entonces, fuego eso. parte del malestar todavía se le está atribuyendo al gobierno anterior, sobre todo cuando nosotros no hicimos ningún gran esfuerzo para decir que éramos completamente diferentes del gobierno anterior. ¿Mm? Claro. Es decir, hay una corresponsabilidad. Es decir, nosotros no terminamos de saldar el problema de que Cristina se diferenció de Alberto, pero ¿cómo le explicamos nosotros a la gente que Cristina no fue la responsable de Alberto? Y además no nos diferenciamos lo suficiente porque Máximo se fue del bloque
pero los principales lugares, tanto políticos como de manejo administrativo del gobierno de Alberto, siguieron ocupados por gente muy cercana a Cristina. Entonces, ¿cómo haces vos para decir, yo no soy aquello, si no lo dijiste con toda claridad? Y no dijiste con toda claridad que nosotros haríamos las cosas distintas de lo que la hizo el gobierno de Alberto. Entonces, creo que hay un conjunto de cosas que vamos a tener que analizar mucho y que son mucho más profundas que echar responsabilidades o, pagar, o pedir rendición de cuenta interna. Yo tampoco, vos creo que lo iniciaste con esta frase, Sandra, no esperen de nosotros que pasemos, que nos prendamos en el pase de factura. Yo No, tampoco, eso tira yo para tampoco. atrás, eso tira para atrás, es negativo, es autodestructivo, no sirve para nada. Por No, lo pero menos vos fíjate, públicamente, ¿no? pero no, pero sobre todo cuando vos no encontrás diferencias ni ideológicas ni programáticas sustanciales. Entonces, Claro. sabés lo que confunde mucho también? Y yo estuve en el recinto, digamos, anoche en la ciudad de La Plata, donde terminó hablando del gobernador y todo. ¿Sabés qué? Que hay resquemor con un compañero con el cual tenés coincidencia ideológica, pero te abrazás con Daer. ¿Entendés? ¿Entendés? Te abrazás con la gente de masa, ¿no? Yo no estoy diciendo que hay que tirarlos por la ventana, pero digo, hay más, digamos, uno se abraza con el que coincide menos para competir internamente con el que coincide más. Entonces ahí hay un desfasaje que también lo vamos a tener que elaborar, tramitar y resolver creativamente, positivamente, porque si no vamos a quedar empantanados Hace en ese rato que estamos problema. empantanados en eso y no se termina de resolver. Y la verdad que yo ayer miraba las redes y la verdad que era muy dañino todo lo que se leía, de un lado o del otro, pero era absolutamente una juvenilia estúpida, te Ujú. digo sinceramente. Cuando están pasando cosas graves, volver a encontrar, a buscar el origen ahí, donde sucede lo que nunca se entiende. Eh, Igual el mensaje es este de, bueno, analicemos un poco más, elaboremos, pero nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, nuestras prioridades, nuestros valores desde antes de ayer, que creíamos que el resultado iba a ser muy bueno, a hoy que vemos que el resultado no es tan bueno. Por lo por tanto, supuesto. un modelo que está condenado a la pérdida de legitimidad pública por su propia dinámica, nos tiene que encontrar nosotros redoblando la lucha, ¿no? No nos puede encontrar de otra manera. Totalmente. Rocco, ¿querés agregar algo más? Sí, dos ideas volando un poco en la línea que sugiere Carlos. Dale. Eh, un mensaje para la clase trabajadora, para nosotros y nosotras, para los laburantes que tienen dos manos, dos pies, dos ojos y que se levantan de lunes a domingo para laburar. Este experimento de gobierno implica un proceso de desintegración de la clase media nacional, o sea, los está moviendo, ¿eh? Y los sectores de esa clase que no se desconecten a tiempo de esta experiencia política, me parece que corren un riesgo grande. O sea, el riesgo de que sus funciones vitales se interrumpan, que venzan. Y, y que ayer hubiéramos podido promover un parlamento más abierto a las distintas vertientes ideológicas de la clase trabajadora, que esa Mm. institución hubiera podido asumir las funciones de control de un ejecutivo que responde a la ideología de la gran propiedad y al imperialismo de Estados Unidos. No fue posible promover esa institución, ese parlamento un poco más abierto, no fue posible tal como lo imaginamos. Pero al mismo tiempo quiero decir esto, que nos queda una herramienta, la herramienta de siempre, que es el movimentismo, que es el instrumento de control, de presión, de oposición contra este poder y en contra de sus arbitrios. Y nos queda eso hasta tanto Sí, podamos nos queda también afirmar, encontrar un lenguaje, nos queda encontrar un lenguaje con el que dirigirnos a la gente que nos interesa que nos escuche. claro, un relato es necesario hasta tanto podamos afirmar efectivamente la igualdad de nuevo en la estatalidad. Entonces, a seguir luchando, ¿no? A redoblar la lucha, como decía Carlos. Hasta ahí. Bueno, Jorge, vos nada, ¿no? ¿Está todo bien? No, está todo bárbaro. En la medida que redoblemos el esfuerzo, esto hay que mirarlo en perspectiva. Hemos sido en muchos momentos
golpeados y sí, yo vuelvo a citar a las madres como ejemplo. En lo peor, en momentos infinitamente más terribles que estos, la esperanza de construir la dignidad no aflojaron y bueno, miremos a ellas rodeados de milicos en la Plaza de Mayo, marchando y se nos va a llenar de esperanza, de fuerza y de coraje el futuro. Bueno, a los dos gracias. Nos vemos dentro de 15 días con los dos, ¿sí? A Gracias. ustedes, abrazote, buenas noches. Abrazo, abrazo, un temita musical y ya estamos con ustedes.